Hola, buenas tardes. Saludo a todos ustedes. Saludo a muchos amigos que sé que están presentes también. Es un gusto en verdad saludar, aunque de tan lejos, y siempre un honor estar conectada con las actividades de la Universidad de Buenos Aires. Para los que no me conocen aún, soy Ana Cândida Muniz Cipriano. Soy abogada e investigadora, también consultora de Naciones Unidas y alumna de la UBA también. Sé que están presentes colegas de la UBA, amigos, profesores. Un saludo a todos ustedes. Me gustaría también agradecer la invitación para participar de esta publicación y también de este evento hoy. A los profesores Sebastián Barochele y Luciani Klein Viera. Y hoy estamos reunidos para celebrar el lanzamiento del libro Los 30 años del Mercosur, avances, retrocesos y desafíos en materia de protección al consumidor. Y claro, vamos también a discutir estos desafíos en la protección al consumidor que tenemos en nuestra región. Así que paso ahora a presentar nuestros ponentes. Empiezo con la profesora Luciani Klein. Es doctora en Derecho en el área internacional y magíster en Derecho Internacional Privado de la Universidad de Buenos Aires. También magíster en Derecho de la Integración Económica de la Universidad El Salvador y Université de Paris, Panthéon-Sorbonne. Profesora del programa de graduación y posgrado en Derecho de la Universidad Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, y directora para Mercosur del Instituto Brasileño de Política y Derecho del Consumidor, Brasilcon. También fue consultora internacional de la Secretaría Nacional del Consumidor, Senacon, y coordinadora del Grupo de Investigación, Derecho e Integración Regional. Profesora Luciani, por favor, gracias. Muchísimas gracias, querida Ana Cândida Muniz Cipriano, querida amiga, querida compañera de la lucha en la protección de los derechos del consumidor. Saludo a todos que nos acompañan, especialmente a los colegas que han participado de nuestra obra, que tuvo la idea justamente de traer reflexiones, balances alrededor del tema de la protección del consumidor a partir de la caminada que hace y que ha hecho y que está haciendo el Comité Técnico número 7, que es el órgano en el Mercosur responsable por la armonización de legislaciones en materia de derecho del consumidor. Nuestro bloque, justamente el año pasado, cumplió sus 30 años de existencia. 30 años contados a partir del 26 de marzo de 1991, cuando se dio la firma del Tratado Constitutivo, del Tratado de Asunción. Un tratado que no trae disposiciones respecto a los consumidores, sino más bien solamente una mención en el preámbulo respecto a una proyección, a una meta, por así decir, que se vincula indirectamente con los consumidores cuando se dice que se pretende ampliar la oferta, así como la calidad de los bienes y de los servicios que estén a disposición de los consumidores de la región, sin utilizar esa calificación, con la pretensión de mejorar la calidad de vida de los habitantes mercosureños. Este preámbulo, que contempla en sí un valor, un objetivo, ha contribuido bastante para el comienzo de la caminada del Mercosur rumbo al establecimiento de algunas reglas, de algunas políticas públicas
en materia de protección del consumidor. En el año 1993 se dio un paso importante en la región, que fue la creación de la Comisión de Estudios de Derecho del Consumidor, que era en la época el subgrupo de trabajo número 10, vinculado al grupo del mercado común. Y en virtud del comienzo del trabajo con la aproximación de las legislaciones nacionales, no nos olvidemos que en la época 1993, Brasil tenía su Código de Defensa del Consumidor recién aprobado en el 90. Argentina recién había aprobado la 24240. Paraguay todavía no tenía legislación de defensa del consumidor y Uruguay tampoco. En virtud de ese escenario y de la necesidad de fijar reglas comunes para proteger un sujeto especial, digamos así, de una relación que no es una relación comercial, es una relación de consumo. Un año después, en virtud de una manifestación de los ministros de Economía de la región, se decidió que era necesario un órgano técnico que pudiese llevar adelante ese trabajo de armonización de legislaciones, que es uno de los mandamentos, digamos así, del artículo 1 del Tratado de Asunción. Entonces se creó justamente el 15 de febrero de 1995 el Comité Técnico número 7, con esa misión tan importante de, además de proponer normas para el Mercosur respecto a esta materia, buscar alternativas en términos de políticas públicas, en términos de buenas prácticas para los negocios que afecten al consumidor en la región, buscando un verdadero diálogo, una participación entre las autoridades nacionales de aplicación de los 4 estados partes del Mercosur. Y ese trabajo ha dado lugar a una serie de productos, digamos así, pero productos normativos. Productos estos que podríamos ubicarlos en 2 bloques distintos. Uno que se ocupa de normas vinculadas al derecho material del consumidor, por así decir, desde cuestiones involucrando preocupación con salud y seguridad del consumidor, derecho a la información, garantías, calificaciones, publicidad engañosa, etc. Y otro grupo que se dedica a la relación internacional de consumo, que es algo bastante común, digamos así, en nuestra región, y que gana cada vez más importancia porque otro objetivo del Mercosur es la circulación de personas, además de la circulación de mercaderías. Y cuando se promueven esas libertades de circulación, se aproximan las relaciones, surgen nuevas relaciones jurídicas y la relación de consumo no deja de estar cerca de este concepto. Y el Comité Técnico número 7 también ha hecho muchos esfuerzos para reglamentar los ejes de la relación internacional de consumo en términos de jurisdicción internacional, derecho aplicable, cooperación jurídica, protección del consumidor turista, entre otros tantos ejes. A lo largo de esta caminada, muchas veces fue necesario cambiar la metodología de trabajo. El Mercosur empezó, el trabajo del Comité Técnico número 7 empezó buscando un objetivo muy amplio, que era una armonización máxima en materia de defensa del consumidor. Cuando se propuso el Reglamento Común de Defensa del Consumidor en la década del 90, regla que fue abandonada, eran 5 resoluciones de derecho material que iban a componer ese reglamento y que al final se dejó al costado.
Eso llevó a que el comité volcase su trabajo en la armonización de legislaciones por ejes específicos. Y es lo que hace hasta la fecha. Cuando uno, por ejemplo, mira la agenda, sobre todo la agenda actual de este órgano, que el profesor Barrocelli va a hablar más adelante. Justamente respecto a todas essas cuestiones, a essa caminhada, a la importância del trabajo del Comité Técnico número 7, que produce normas que entran en vigencia, otras que no logran entrar, y nosotros sabemos de la dificultad de un proceso de integración que es intergubernamental, de llevar a cabo la puesta en vigencia de las normas, cuando muchas veces los intereses de gobierno son distintos, pero de cualquier modo, toda la producción de este órgano, importantísimo para nuestra región, ha impactado de una forma u de otra en la producción de normas internas. Basta que miremos, por ejemplo, volvamos a la década de los 90, a la legislación uruguaya, a la legislación paraguaya, que mucho se valieron de algunas resoluciones que no entraron en vigor en el Mercosur, que fueron fruto de ese trabajo de armonización legislativa llevada a cabo por el CT7. En virtud de todo eso, y no quiero demorarme en este recuento de los pasos del Comité Técnico, tuvimos la intención de festejar de alguna forma esos 30 años del Mercosur y esos casi 30 años de caminada del Comité Técnico en la protección del consumidor. Y nada mejor que invitar a amigos, invitar a especialistas de los 4 estados partes del Mercosur para trabajar con distintos ejes vinculados a la labor del CT7. Ese libro que hoy presentamos, Los 30 años del Mercosur, avances, retrocesos y desafíos en materia de protección del consumidor, posee 8 ejes distintos. Trabaja con los derechos fundamentales del consumidor, con el Estatuto de la Ciudadanía del Mercosur, que dedica una parte al consumidor, con un tema que la pandemia lo trajo con más fuerza, que es el sobreendeudamiento del consumidor, con las Online Dispute Resolution y la protección del consumidor en el comercio electrónico, el soft law y el derecho del consumidor, la influencia de, por ejemplo, las directrices de Naciones Unidas en la adopción de legislaciones y políticas públicas en diversas materias vinculadas al consumidor, consumo sostenible, nuevos desafíos y retos del derecho del consumidor y derecho internacional privado del consumidor. Esos 8 ejes dan lugar a una serie de reflexiones elaboradas por distintos colegas de los 4 estados partes del Mercosur. No voy a mencionar acá porque son varios y tengo miedo de olvidarme de alguno y dejarlo afuera. Y ese libro es de acceso público y gratuito. Agradecemos aquí también a la IJ Editores por la oportunidad de publicación de esta obra, que trae a colación todos esos esfuerzos con críticas en qué se puede mejorar en la región. Aprovecho este espacio también para dejar un saludo muy especial de la profesora Claudia Lima Márquez a todos, que es coorganizadora de la obra. Infelizmente no pudo participar porque hubo un inconveniente de última hora con la vicedirectora. La profesora Claudia ahora es directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, y justamente en este momento está participando de un acto en donde se reciben los alumnos de la carrera de la Facultad de Derecho,
y su vicedirectora tuvo que ir a un viaje de emergencia a España por motivos familiares. Entonces, la profesora Claudia manda saludos a todos, pide excusas y también se pone a disposición, obviamente, para discutir esos temas que desde hace mucho ella está trabajando. Entonces, con eso, devuelvo la palabra a profesora Ana Cándida. Muchas gracias a todos y espero que puedan disfrutar de la obra y seguramente van a recibir más invitaciones para participar, porque una de nuestras intenciones es trabajar en distintas universidades de los estados partes del Mercosur con la divulgación de ese libro, empezando por la UBA, nuestra querida Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Luego vamos a hacer un evento en Unicinos y en URGS, entre las dos universidades aquí de Río Grande do Sur, y después iremos a Uruguay, iremos a Paraguay para divulgar ese libro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora Luciani. Siempre un placer trabajar con usted. Sí, en verdad que aunque nosotros conocemos todos los desafíos que tenemos en el Mercosur, tenemos también que reconocer que tuvimos avances, ¿no? Y en muchos aspectos nuestras legislaciones son ejemplo a otras legislaciones de otras partes del mundo. Cuando se ve ahí a los esfuerzos de la ASEAN en el ámbito de protección al consumidor, no están avanzados como nosotros en Mercosur. Y siempre yo, por ejemplo, cuando tengo la oportunidad, yo hago referencia a nuestros esfuerzos, ¿no? Aunque algo no esté oficial, pero hay esfuerzos que debemos reconocer. En ese sentido, y ya que mencionaste Uruguay, me gustaría presentar ahora la profesora Dora Zafir. Es profesora titular en la Universidad de la Empresa de las asignaturas civil 1 y 2 y 3. Es docente de la Universidad de la República y Universidad Católica de Uruguay. Es jueza letrada en lo civil y coordinadora del Centro Interdisciplinario de Relaciones de Consumo de la Universidad de la República. Asesora de la Asociación Uruguaya de Consumidores Unidos, profesora de Derecho Privado y de Relaciones de Consumo de la Universidad de la República hasta el 2019. Delegada de la Facultad de Derecho para la elaboración del proyecto de Comisión de Derecho Civil del Programa de Modernización Legislativa de la Cámara de Representantes del Poder Legislativo entre 2020 y 2021 y profesora invitada de la Universidad Federal de Río Grande do Sur en posgrado, en el posgrado de Defensa del Consumidor. Es autora de diversos libros sobre responsabilidad médica decenal y relaciones de consumo y de múltiples trabajos publicados en Uruguay, Argentina, Perú, Francia, España y, claro, Brasil. Profesora Dora, nos gustaría ahora escuchar sobre su experiencia en el desarrollo de la defensa del consumidor en el ámbito del Mercosur. Bueno, es un gusto estar con ustedes. Agradezco infinitamente que me hayan invitado a participar en esta obra. Para mí es un gran honor haber hecho un pequeño aporte. Y yo desde el año 1995-94 empezamos acá en el Uruguay a trabajar y cuando se forma el Comité Técnico número 7, en donde el Poder Ejecutivo, que es quien tiene bajo su órbita el área de defensa del consumidor, participa en este comité trabajando para la elaboración de lo que fue, como decía Lucián, la primera aspiración, que era una legislación común, un marco normativo comunitario en donde se tratara de alguna manera
unificar criterios y legislaciones para que todos los países pudieran tener una protección lo más similar posible. Ahí se trabajó durante varios años, se llegaron a aprobar, como decía la doctora Lucián, varios capítulos que se pretendía sean un tratado a ser incorporado por los países miembros. Yo trabajé asesorando por la Facultad de Derecho en ese trabajo, fue bastante ardua la discusión, porque Brasil ya tenía su Código de Defensa del Consumidor, que era un código muy protector, muy intuitivo, que tenía regulaciones sumamente avanzadas y adelantadas, y claro, los países que aún no tenían ninguna legislación, Argentina que recién en el 93 la incorpora, Uruguay que no la tuvo hasta el año 2000 y Paraguay que tampoco la tenía en ese momento, era como traer cosas demasiado novedosas, demasiado que rompían el esquema tradicional de la autonomía de la voluntad, del principio de que la igualdad era una igualdad meramente formal, y costó muchísimo que se pueda lograr entender y visualizar lo que fue la base de trabajo del primer Comité Técnico número 7, que era el Código de Defensa del Consumidor de Brasil, que era quien lideraba un poco todas estas experiencias, porque tenía ya su propia legislación. Costó muchísimo, recuerdo que habían oposiciones muy grandes respecto de lo de Brasil, por eso se logró hacer en esos capítulos algo un poco menor que la protección brasileña. Fue aprobado en el comité a nivel técnico. Cuando es elevado al grupo Mercado Común, allí es donde aparecen las dificultades, y quien objetó, no quiso que sea un tratado, fue Brasil, porque se consideraba que ya tenían una legislación superior, una legislación, y yo voy a ser un poco mal ahora en lo que voy a decir, porque en realidad no había la suficiente protección en esos capítulos como el Código brasileño, lo cual es cierto, pero también es cierto de que ese tratado iba a ser la base mínima, el piso, por encima de lo cual las legislaciones internas podían dar protección que protegiera más a los consumidores. La realidad fue, por lo menos fue lo que se comentó en ese momento, que había alguna razón de barrera no arancelaria, porque al tener Brasil un código con esa defensa impedía entrar productos que no cumplían con todas las cosas que debían cumplir y que eran razonables y correctas. Yo no estoy en desacuerdo con que todos los países las tuvieran, pero como los otros no las tenían, de alguna manera se pasaba a una barrera no arancelaria en que los camiones que iban de un país que no cumplía con el etiquetado, con lo que se había, con la información, eran no ingresados a Brasil, pero acá entraba cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no teníamos legislación, porque no teníamos ningún requisito. Entonces eso se frustró y empezaron a trabajarse las resoluciones Mercosur. Ahí yo ya no participé más en las comisiones, pero creo que la labor que se fue haciendo de todas maneras fue muy trascendente, muy importante, porque yo creo que si no unificamos criterios en Mercosur, sobre todo en un ámbito donde van los delegados que tienen la experiencia en materia de consumo, que conocen los problemas de los consumidores, que están quizá un poco menos politizados en torno al tema, porque yo creo que esto no es un tema de política partidaria, es un tema social, es un tema de política social, y todos debemos estar de acuerdo en que proteger al débil es un debe que tienen muchas sociedades y que el Comité Técnico número 7 ha trabajado muchísimo para tratar de superar. Y así empezaron a aparecer resoluciones, algunas de las cuales, y yo hablaba con el director del área de defensa del consumidor, aún no han sido internalizadas en Uruguay, lo cual me parece
incorrecto, de total y absoluta falta de seriedad. Porque si mandan delegados que son representantes que van por el gobierno uruguayo, aprueban una resolución, no pueden después desconocer su aplicabilidad interna en la medida en que no la internalizan. Creo que es una falta de respeto al trabajo que se está realizando. Por ejemplo, no se ha internalizado todavía la de los hipervulnerables, no se ha internalizado la que dice que el consumidor es el que adquiere a título gratuito o oneroso, y alguna más que en este momento no tengo presente. Entonces, a mí me parece que para proteger el sobreendeudamiento, para proteger la hipervulnerabilidad, que son temas en los que se estuvo trabajando últimamente en el comité, tiene que haber una resolución que por lo menos exista algo para poder reclamar a nivel interno de cada país que no lo ha considerado. Por suerte, Brasil sí tiene una regulación, quizá un poquito inferior en materia de sobreendeudamiento que la que se plantea a nivel Mercosur, pero creo que si los representantes van y aprueban eso, debe ser incorporada. ¿Para qué? Para que todos tengamos un mismo esquema, porque los problemas son idénticos. El sobreendeudamiento no es exclusivo del Uruguay, ni de Argentina, ni de Brasil, ni de Paraguay. Está instalado, y con la crisis que hubo ahora, no solo la crisis económica que hubo en 2002, 2001 en la Argentina comenzó, sino con la crisis de la pandemia, hay tantas personas endeudadas. Miremos simplemente el porcentaje de pobreza de la Argentina, la cantidad de sobreendeudados que tenemos en el Uruguay, que son productos de leyes que los han llevado a ese sobreendeudamiento en mi país, por ejemplo, y que de haber regulaciones Mercosur, quizá podríamos evitar ese sobreendeudamiento que acá no fue producto de una crisis económica severa como hubo en Argentina, sino que son producto de las leyes que nosotros tenemos en materia de intereses para configurar usura. Lo permitido en Uruguay puede llegar casi hasta el 200% en materia de intereses moratorios, un disparate, inflación 8,9%, riesgo país bajo, y un interés que puede ser del 180% capitalizable mensualmente. ¿Cómo esa persona que se atrasó en un pago de una cuota, sobre todo en una crisis, puede salir adelante si le hacen exigible el crédito de todas las adeudos que tiene respecto de las cuotas a vencer? Todos tienen que pagar. No pudo una cuota, menos va a poder las 15 restantes. Y entonces ahí empieza el problema del sobreendeudamiento, y por eso es tan importante que en Mercosur se regule y que Uruguay tenga ese parámetro de este trabajo que se hizo en este comité, que realmente sé que fue arduo y que costó poderse poner de acuerdo, pero que es imprescindible en este momento, porque estamos excluyendo a tantas personas de poder estar en el mercado de consumo, que dentro de poco no sé a quién le van a vender, porque todos están endeudados. ¿A quién le van a prestar si todos están endeudados? Entonces, esos intereses llevaron a que la gente no pudiera pagar, y entonces son créditos creados artificialmente, incobrables, que no sé a quién le pueden servir, pero que hoy en día que se está discutiendo, justo mañana tengo que ir al Parlamento para dar un informe mío, pero para modificar esta ley de usura. En otros países no hay ley de usura y no se cobran estos intereses. Nosotros tenemos prohibida la usura en la Constitución, una ley que regula intereses, y cuando hay usura, que permite intereses usurarios pero legales, porque conceptualmente son usurarios, aunque legalmente se puedan percibir. Y eso lleva a que quien no puede cumplir las obligaciones estrictamente porque se enfermó, porque perdió el empleo, porque tuvo que reparar algo en su casa, termine fuera del mercado, termine en categorías que el Banco Central califica que son gravísimas. Es como más o menos tenemos prohibida por la Constitución
la pena de muerte física, pero la pena de muerte civil aparece en este ámbito. Entonces yo creo que, por ejemplo, estas resoluciones últimas que se están trabajando, el hipervulnerable, que acá no se quiere hablar de él, que si por resolución va a ingresar, vamos a poder tomar en consideración que hay que tener más protección para ciertas personas que no entienden. Y yo creo que en materia financiera, casi todos somos hipervulnerables, porque no sabemos hacer las cuentas ni pensar a cuánto nos va a poder ascender una deuda en caso de que incumplamos una cuota de las que estamos financiando. Y les voy a contar un ejemplo que está puesto incluso en el Parlamento ahora para todas estas modificaciones. ¿Quién puede imaginar, aunque sea experto, aunque seamos abogados, aunque seamos muy inteligentes, que una mujer que saca 30.000 pesos de préstamo, con la crisis no puede pagar, pagó 3 cuotas de 1.000, le quedan 27.000 a vencer? Desde el 2002 no puede pagar, Cuando pide una liquidación porque estaba embargada, que quiere salir de ese endeudamiento, ¿pueden imaginarse a cuánto ascendía esa deuda con los intereses? 1.361.000 pesos en 7 años. ¿Quién puede pagar? La mujer pierde su casa por haber comprado un juego de muebles. Tiene lógica, tiene sentido. Entonces, yo creo que Mercosur en esto puede ayudar a que cuando internamente no se logra, aunque se hace una presión psicológica para internalizar las disposiciones de Mercosur, y por ejemplo, me parece importantísimo, porque Brasil y Argentina ya tienen una regulación para los sobreendeudados, pero nosotros seguimos en el debe. Entonces, quizá con una resolución se pueda presionar un poco más, y en esa medida me parece que la actividad que siguen desarrollando y estos que están presentes o estuvieron en el comité y ahora no estén más, los felicito y realmente agradezco toda la contribución que se pueda hacer para poder seguir desarrollando y avanzando, no retrocediendo en la protección del consumidor. Gracias, no me quiero tomar más tiempo, así le dejamos a los demás. Muchísimas gracias, profesora. Siempre un placer oírte y en verdad hablaste de un tema sensible y que la pandemia dejó claro que todos somos vulnerables y para que tengamos una idea de la importancia de ese tema, la protección de los consumidores en asuntos financieros será tema de un panel en la próxima reunión de expertos sobre protección del consumidor de la UNCTAD en julio próximo. Aprovecho ahora para presentar nuestra querida profesora Luciana Scotti. Qué gusto verte después de tanto tiempo. La profesora es abogada, egresada con medalla de oro de la UBA, magíster en Relaciones Internacionales también por la UBA y doctora de la Universidad de Buenos Aires en la área de Derecho Internacional. Tiene postdoctorado también por la Facultad de Derecho de la UBA. Es profesora adjunta regular de Derecho Internacional Privado y de Derecho de la Integración de la Facultad de Derecho de la UBA. Es investigadora categoría 1 del Ministerio de Educación, vicedirectora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales, Dr. Ambrosio La Rioja, y directora de proyectos de la UBA. Autora y coautora de libros, capítulos de libros, artículos, ponencias, comunicaciones en Congreso sobre temas de su especialidad. Profesora, tienes la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Ana Candy, un placer verte, aunque sea por este medio que tanto nos ha ayudado y todavía nos sigue ayudando para mantener el contacto y generar este tipo de actividades que a veces incluso aún en un contexto de post-pandemia o que esperamos que sea de post-pandemia no siempre es tan fácil realizar.
Bueno, es un gusto para mí participar de este encuentro, compartir panel con Dora. Lamentablemente la profesora Lima Márquez no está, pero de todas maneras igual es un gusto de alguna manera estar en sus proyectos, junto por supuesto con Luciana y con Sebastián, miembros del Instituto de Investigaciones Ambrosio Gioja, que en estos momentos, digamos, tengo el honor de co-dirigir, vicedirigir de alguna manera, junto con el profesor Marcelo Alegre, así que bueno, para mí es un gran gusto tener esta actividad, esta primera actividad para la presentación de este libro sobre los 30 años del Mercosur, puntualmente sobre los desafíos, las perspectivas, las cuestiones pendientes que hacen al consumidor, a la protección de los consumidores, así que es un grato placer tenerlos aquí y de alguna manera que el espacio sea la UBA y el Instituto de Investigaciones puntualmente. Y por supuesto un gran gusto haber recibido en su momento la invitación por parte de Luciana y de Sebastián y de la profesora Lima Márquez para participar de la obra en los temas que generalmente hacen a mi especialidad y que es un poco la vinculación, como podrán imaginarse, de acuerdo a la presentación de Ana Cándida, la interacción entre el derecho de la integración y el derecho internacional privado, y efectivamente, sin perjuicio en el aporte que hice a la obra, trabajar un poquito algunas cuestiones, algunos aspectos, definiciones, principios, más bien de índole material, que como comentaba Luciani al comienzo, fue proponiendo el Mercosur, fue elaborando y aprobando a través de resoluciones, de decisiones, de los órganos decisorios justamente del Mercosur. Lo cierto es que principalmente procuré detenerme en este trabajo en dos, casi tres, pero principalmente dos acuerdos, dos protocolos del Mercosur, que en definitiva son tratados internacionales, pues esa es su naturaleza jurídica y por ende requieren la ratificación de los Estados partes para su entrada en vigor, no son técnicamente normas de derecho derivado, y que el Mercosur, sin perjuicio de las normas precisamente de derecho secundario derivado, ha utilizado esa forma, esa modalidad de armonizar las legislaciones justamente a través de estos tratados que no requieren esta famosa incorporación y este sistema de vigencia simultánea tan complejo de las normas derivadas, pero sí de todas maneras incide e implica ni más ni menos que la ratificación de los Estados miembros, según el caso a veces de todos los Estados miembros, a veces de al menos 2 de los Estados miembros o Estados parte. Y en ese sentido el Mercosur, lo cierto es que se preocupó desde su comienzo del tema del consumidor y estas relaciones internacionales de consumo, porque ya en 1996, y sin perjuicio de que había habido avances previos como podrán imaginarse, elaboró un protocolo en materia de uno de los sectores del derecho internacional privado, que es la jurisdicción competente. En general, uno trabaja los sectores del derecho internacional privado, la jurisdicción, el derecho aplicable, y después otras cuestiones vinculadas a la cooperación y al reconocimiento y ejecución de sentencias, que en general en esto último no difiere mayormente de relación internacional a relación internacional de índole privada, pero sí, obviamente, lo atinente a la jurisdicción internacional, a determinar quiénes son las autoridades competentes cuando se presentan estos contratos o, en general, relaciones de consumo internacionales, regionales, en el ámbito, por supuesto, del Mercosur, que es lo que nos ocupa. Y ese protocolo, conocido como el Protocolo de Santa María, justamente en materia de jurisdicción internacional en el ámbito de las relaciones de consumo, lo cierto es que procuraba oportunamente, allá por 1996, venir a complementar un protocolo previo, que era el protocolo, que es el protocolo, porque este sí está vigente, el protocolo de Buenos Aires, sobre jurisdicción internacional en materia contractual, civil y comercial, celebrado en Buenos Aires en 1994, pero que excluía toda una serie de contratos en particular, entre ellos los contratos de consumo, justamente por su especificidad, que en el caso de los contratos de consumo obviamente tiene que ver con el desequilibrio negocial, con esta característica de vulnerabilidad o incluso de hipervulnerabilidad del consumidor. Y de ahí que se entendió que requería un tratamiento diferenciado, un tratamiento autónomo, y que por cierto era muy importante ese tratamiento, porque lo cierto es que en el ámbito del Mercosur, por entonces, la mayoría de los países no disponían de normas de derecho internacional privado, específicamente para determinar ni la jurisdicción internacional ni el derecho aplicable a estas relaciones de consumo internacionales. Por caso, pensemos que en el derecho argentino, si en el derecho internacional privado argentino, recién
con la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación a partir del año 2015, de mediados del 2015, tenemos 2 disposiciones, lo que parece poco, pero no lo es tanto, si pensamos que con antelación no había disposición alguna. Y lo cierto es que solía ser referente, y además incluso hasta en alguna jurisprudencia mencionado este protocolo de Santa María, aunque no estaba ni está vigente, porque no cuenta con las ratificaciones necesarias, y además, y en particular, porque en el caso de este protocolo, lo cierto es que su vigencia había quedado supeditada a la aprobación de un reglamento, así denominado en el propio texto del protocolo de Santa María, sobre derecho aplicable. Reglamento que con esa denominación al día de hoy no tenemos, pero que sí, en 2017, se aprobó un nuevo acuerdo, o sea, un nuevo tratado internacional, justamente sobre derecho aplicable a los contratos de consumo, ocupándose de este otro sector tan importante y clásico del derecho internacional privado. Lo cierto es que ni el protocolo de Santa María, ni el acuerdo, en sentido estricto, sobre derecho aplicable se encuentran vigentes. Lo cual es de cierta lógica, si pensamos en 2017 como un año reciente, más con las circunstancias que hemos atravesado en los últimos tiempos, en donde seguramente no era prioridad para los estados ocuparse de una eventual ratificación, aprobación legislativa y posterior ratificación de este tratado, pero sí es claramente mucho más sorprendente que desde 1996 hasta la fecha no pudiera cobrar vigencia ese protocolo de Santa María sobre jurisdicción, que, como les decía, vino incluso a veces a colmar vacíos de la normativa de fuente interna argentina a la hora de resolver casos concretos, ni que hablar en el ámbito de la doctrina, e incluso en alguna medida, y así lo indicaron los propios especialistas que redactaron estas disposiciones en el Código Civil y Comercial de la Nación, los artículos 2654 y 2655 del Código, tuvieron, entre otros, inspiración justamente en el protocolo de Santa María. Máxime considerando que la materia de los contratos internacionales de consumo no tienen una regulación a nivel internacional, en lo que es la fuente convencional, tampoco en otros ámbitos por fuera del Mercosur. Si uno piensa en la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, hay, digamos, algunas iniciativas sobre el consumidor turista, visitante, supo haber un trabajo muy interesante en el ámbito de la OEA, en lo que hubiera sido la Convención Interamericana número 7, pero que finalmente, y más allá de los proyectos principalmente encabezados por Brasil, y también encabezados por Brasil, lo cierto es que, digamos, no prosperaron al menos hasta el momento, más allá que en el Comité Jurídico Interamericano hay algunos proyectos en ese sentido, sobre todo considerando contratos en donde una de las partes es particularmente más débil, pero lo cierto es que no encontramos un tratado que esté aprobado y que en todo caso pudiera ser objeto de ratificación. Tampoco en el ámbito de Naciones Unidas, los grandes convenios en materia de contratos de Naciones Unidas, como la Convención de Compraventa Internacional de Mercaderías, o una convención sobre comunicaciones electrónicas en relación a los contratos internacionales, excluyen expresamente del ámbito de aplicación al consumidor, justamente por considerar que requiere un tratamiento especial. Si bien es verdad, y ese tratamiento especial se requiere, lo cierto es que después no se abocan, digamos, los estados a la elaboración de normas comunes y armonizadas en ese sentido, porque ciertamente no es sencillo, no es una tarea sencilla, porque cada país tiene sus propias normas de orden público, sus propias normas protectorias y diferentes criterios justamente con estándares más altos o con estándares más bajos para la protección de los consumidores. Lo cierto es que el protocolo de Santa María en materia de jurisdicción fue muy avanzado para su época y para nuestro contexto. Digamos, por un lado, rechazó la posibilidad de los acuerdos de elección de foro en materia de consumo, justamente en pos de proteger al consumidor y presuponiendo que la contraparte, el proveedor, le podía imponer un foro determinado, un foro competente determinado, entonces se optó directamente por establecer criterios, contactos jurisdiccionales, en donde, sin perjuicio de que se abre una cantidad de foros concurrentes a favor del consumidor y que se busca justamente brindarle el mayor
y posible acceso a la justicia, uno de esos foros concurrentes tiene la particularidad de ser ni más ni menos que el propio domicilio de residencia habitual del consumidor, que en ese sentido es una pauta que evidentemente favorece la posibilidad de que el consumidor pueda reclamar ante sus propios tribunales, de acuerdo al derecho procesal que conoce, de acuerdo a la posibilidad de obtener incluso patrocinios jurídicos gratuitos, o aunque fueran patrocinios digamos, o sea, onerosos, de todas maneras tiene posibilidades de litigar como nacional, que si le toca litigar como un litigante estrictamente foráneo, sabemos que si bien se presupone la igualdad de trato, lo cierto es que en la práctica no siempre están así y se presentan obstáculos concretos para lo que es el acceso a la justicia y la tutela efectiva de los derechos del consumidor cuando le toca o cuando no le queda alternativa que litigar en el extranjero. Entonces, evidentemente la posibilidad de litigar ante sus propios tribunales es claramente un beneficio muy importante que le brinda el Protocolo de Santa María. Lamentablemente, si uno hace la comparativa con el derecho interno argentino, y esto es algo que hemos estado, creo que más de uno de los aquí presentes lo hemos discutido en su momento, incluso que creo que hasta en algunas tesis doctorales también, lo cierto es que en el derecho argentino de fuente interna, si bien se ha reconocido una amplitud de foros en pos del consumidor, lo cierto es que expresamente no se ha incluido el forum actoris, o sea, la determinación de los jueces del propio domicilio de residencia del consumidor para poder acceder a la justicia. Si bien, dada esa amplitud de foros, en donde se incluye el lugar de celebración, el lugar de cumplimiento, el lugar donde se iniciaron las tratativas para contratar, e incluso el lugar del domicilio del demandado, entendido por tal el proveedor, lo cierto es que es muy factible, muy posible que coincida con alguna de estas alternativas con el foro del domicilio del propio consumidor. Pero lo cierto es que hubiera sido quizás mucho más prolijo, o en todo caso mucho más beneficioso que estuviera expresamente incluido. Fue un salto cualitativo muy significativo el Protocolo de Santa María en su momento, como les decía, quedando o dejando supeditada su vigencia a normas sobre derecho aplicable, que como les comentaba, recién se aprueban, digamos, con todo un largo, digamos, o sea, derrotero y con una cantidad de idas y vueltas que un poco en el trabajo intento sintetizar, que no tienen sentido repetirlas acá porque sería muy aburrido, pero lo cierto es que el camino fue muy arduo, fue muy espinoso, hasta que finalmente se llega a este acuerdo en el año 2017 sobre derecho aplicable a las relaciones de consumo, que es un acuerdo particularmente muy, muy interesante, ¿sí? En tanto y en cuanto trae una serie de definiciones, ¿sí? Sobre no solamente consumidor, proveedor, que eran definiciones que en todo caso ya teníamos en el ámbito del Mercosur, estas disposiciones materiales, digamos, en distintas resoluciones, algunas derogatorias de otras, que les comentaba Luciani al comienzo, pero que además aporta algunas otras definiciones, algunas otras calificaciones muy interesantes, como incluso la de contrato internacional de consumo, que evidentemente es muy importante y determinante para la aplicación de este acuerdo. Y luego, a diferencia del Protocolo de Santa María, sí abre un espacio para la autonomía de la voluntad. Posiblemente si hoy se volviera a revisar el Protocolo de Santa María, quizás también se le daría algún espacio a la autonomía de la voluntad, porque tampoco tenemos que pensar que el consumidor no tiene posibilidades de elegir, ¿sí? Evidentemente hay posibilidades de elegir, lo importante siempre que se le dé la posibilidad de, en última instancia, optar por el derecho que le resulte más favorable, ¿sí? Más allá del que oportunamente hubiese elegido, si ante la controversia concreta pudiese ser un derecho que lo perjudica a la hora de resolver el caso, de resolver el conflicto. Da ese espacio, como les comentaba, para la elección. Obviamente no es una elección ilimitada de derechos, evidentemente las posibilidades están limitadas a derechos que estén interesados y que estén vinculados al contrato, lugar de celebración, lugar de cumplimiento, lugar del domicilio del propio consumidor para determinar también el derecho aplicable, y hace una distinción según
el contrato se haya celebrado en el domicilio del consumidor, o sea, en el estado del domicilio del consumidor, o en un estado diferente, obviamente siempre pensando en estados partes del Mercosur. Y cuando, digamos, se celebró en un estado diferente al de su domicilio, en ese caso no se incluye la opción de optar por el domicilio o establecimiento del proveedor, justamente para resguardar mayormente los derechos del consumidor y que no se le venga a imponer por parte del proveedor, en definitiva, ese criterio para determinar el derecho aplicable. Obviamente, muchas veces va a suceder o podría suceder que no se llegue a un acuerdo, que no hubiera ese pacto de autonomía de la voluntad, o que en todo caso ese acuerdo fuera obtenido en términos abusivos, fuera inválido, y necesariamente habrá que, digamos, acceder y habrá que recurrir a los criterios subsidiarios, ¿sí?, para determinar el derecho aplicable. Y en ese sentido, también se hace una distinción concreta según se trate de contratos celebrados en el estado, digamos, donde tiene su domicilio el consumidor, o en aquellos, digamos, o en aquel estado en donde el consumidor no tiene su domicilio. En el primer supuesto, en ausencia de elección, válida por supuesto, los contratos internacionales de consumo se rigen por el derecho del estado del domicilio del consumidor. Es decir, si el contrato se celebra en el domicilio del consumidor, en el estado donde tiene su domicilio, necesariamente el derecho aplicable va a ser el de su propio domicilio. Si en cambio el consumidor conoce y sabe que está celebrando el contrato en un estado diferente al de su propio domicilio, no goza de esa protección, pero de todas maneras se aplica la ley del lugar donde efectivamente celebra el contrato. Es decir, opta por celebrar un contrato y sabe que queda sometido ese contrato al derecho de ese lugar de celebración. Sin perjuicio de que, como les comentaba, estas normas no están vigentes, y que alguna crítica que se había hecho, algunas por cuestiones históricas, temporales, otras porque se optó por no incluir disposiciones vinculadas a la protección de los consumidores cuando contratan en línea, ¿sí?, o sea, por medios electrónicos, algo que hoy es tan frecuente y que también es una carencia de muchos ordenamientos, contemplar disposiciones de comercio electrónico y sobre todo adecuadas y adaptadas a las relaciones de consumo. Lo cierto es que recientemente, el año pasado, en enero del 2021, se aprobó un acuerdo sobre comercio electrónico, que si bien no está destinado específicamente a las relaciones de consumo, tiene algunas disposiciones que hacen referencia, y principalmente el artículo 5, que busca ni más ni menos que la protección del consumidor justamente cuando celebra contratos en línea, cuando celebra contratos electrónicos, es decir, se hace hincapié específicamente en el debido resguardo de sus derechos. Como podamos ver, lo cierto es que hay una proliferación de normas en el Mercosur. Ya hoy por hoy podemos decir que tenemos normas dentro de lo que es el derecho internacional privado sobre jurisdicción internacional, sobre derecho aplicable. Tenemos algunas adecuaciones para cuando estas relaciones se desarrollan en el ámbito del comercio electrónico. Digamos, esas asignaturas que hasta hace no tantos años estaban pendientes, lo cierto es que hoy no están en cuanto a la elaboración de normas. Por supuesto, siempre son perfectibles, pero en líneas generales son, digamos, normas que pasan, digamos, la prueba de calidad, podríamos decir. Lo cierto es que ahora lo que falta es que los estados finalmente se decidan a ratificar estos acuerdos, a establecer estas reglas comunes, asumir el compromiso y el desafío de resguardar realmente los derechos del consumidor también cuando se desarrollan estas relaciones de consumo internacionales, y principalmente en el bloque que nos toca, en el bloque que integramos, que es el Mercosur, y que ya creo que hemos pasado con creces la mayoría de edad, o se supone que la deberíamos haber pasado con creces, y creo que es ya momento oportuno para que los estados se decidan a ratificar estos acuerdos y a tener una normativa mucho más profunda, mucho más precisa y mucho más completa sobre estos temas que nos ocupan y que son del interés de todos los que estamos aquí presentes. Muchas gracias. Gracias, profesora. Sí, es siempre un reto, ¿no?, hablar de eso, del foro y la protección del consumidor, que siempre está en una situación vulnerable, por lo menos desde nuestra perspectiva mercosureña,
¿no? Me acuerdo una vez con colegas europeos, cuando yo hablé, mencioné de la vulnerabilidad, ellos me miraron, ¿qué vulnerabilidad? Porque tiene una otra perspectiva, ¿no? de la vulnerabilidad del consumidor. Pero es muy interesante ver cómo tenemos ahí aún algunos desafíos, ¿no? En armonizar toda esa situación y la pandemia nos demostró eso, ¿no? Que se hace necesario hacerlo. Y que todos estamos conectados y que somos consumidores desde Ginebra, desde Buenos Aires, desde São Paulo, desde Porto Alegre, no importa, ¿no? Y uno puede estar en una situación de vulnerabilidad, de tener su vulnerabilidad y ampliada, ¿no? Por el tema de asuntos financieros, por la salud, por la edad. Y hablando de eso, me gustaría de pasar la palabra al profesor Sebastián Barocelli, que es doctor en Derecho, profesor regular adjunto de la UBA en contratos civiles y comerciales y elementos de derecho civil, profesor titular ordinario, Derecho Civil 3, y profesor permanente de posgrado también. Es investigador adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas Sociales Ambrosio Gioja y miembro de la mesa directiva de la Asociación Internacional de Derecho del Consumidor, IACL, y secretario académico del Instituto Argentino de Derecho del Consumidor. Y actuó hasta poco como director nacional de Defensa del Consumidor de Argentina. Profesor. Muchas gracias, Ana Cándida, y gracias por aceptar este convite con la diferencia horaria. Bueno, me hizo acordar algunas de las experiencias que me tocó cuando estuve en la gestión. Una, por ejemplo, el día de mi cumpleaños a las 5 de la mañana, hablando allá en Ginebra remoto, u otra en Indonesia a las 3 de la mañana. Así que bueno, es una devolución de favores, Ana Cándida. Bueno, un placer también compartir con las queridas colegas el panel, querida profesora Dora, querida Luciane, querida Luciana, en este querido Instituto Gioja, también como sede de este evento para difundir esta obra que surgió como una iniciativa mercosureña, ¿no? Profesores de todos los estados del Mercosur, con la intención de dejar un pequeño legado en la escritura sobre estas experiencias de 30 años recorridos y con los desafíos que nos toca por delante. En mi caso, voy a comentar algunas de las novedades que hubieron en el último tiempo en el ámbito del Comité Técnico número 7 de Defensa del Consumidor del Mercosur, que tuve el orgullo y la honra de poder ser parte como miembro titular por Argentina durante más de 2 años, y que también desde la experiencia de la gestión nos tocó tomar algunas medidas vinculadas, por ejemplo, a la internalización de normas. Me gustaría, por ejemplo, mencionar algunas de las novedades en materia de internalización de normas del Mercosur por parte de Argentina, porque bueno, si no quedan en expresiones de deseos que no se hacen carne y que no son herramientas que nos permiten para la defensa efectiva de los derechos de las y los consumidores. Una de ellas muy importante fue la internalización de la resolución 1 del 2010 en materia de productos peligrosos, que se hizo allá por el año 2020 a través de la resolución 724, que establece el procedimiento sobre la alerta y retiro de productos y servicios considerados potencialmente peligrosos o nocivos. Ahí, en el ámbito internacional, en la agenda internacional del Mercosur y de la Argentina y de los
países del hemisferio en general tenemos experiencias muy, muy interesantes, sobre todo en el ámbito interamericano, donde funciona la red de consumo seguro y salud, y el sistema de alertas SIAR, que fue recientemente modernizado, y en el que desde Argentina impulsamos especialmente una guía de buenas prácticas en materia de seguridad de productos en los entornos digitales, que esperemos que pronto también llegue a buen puerto. Otra de las normas que fueron internalizadas fue la resolución relativa a los principios protectorios del Mercosur, una herramienta fundamental con el bagaje y el peso retórico que tienen los principios, tanto en la inspiración de los operadores jurídicos como también frente a los casos difíciles en la resolución de los mismos. También es destacar la internalización, algo que mencionaba la querida profesora Luciana, la resolución Mercosur 37-2019 relativa a la protección del consumidor en el comercio electrónico, que fue internalizada por Argentina. Entiendo que hasta ahora es el único de los países que la ha efectivamente internalizado. Y ya dentro de la agenda propia del CT7, me parece que uno de los hitos fundamentales fue el dictado de la resolución 11-2021, estableciendo el estándar de protección en materia de consumidores hipervulnerables, ¿no? Poniendo al bloque, entiendo yo, a la vanguardia, siguiendo la inspiración que las propias directrices de Naciones Unidas en su reforma del año 2015 instaba a los estados a establecer políticas específicas, diferenciadas, preferentes para esos consumidores en especiales situaciones de vulnerabilidad. El bloque cuenta hoy con esta norma que, por un lado, identifica esta categoría de consumidores hipervulnerables, estableciendo su conceptualización en torno a las especiales dificultades en el ejercicio de los derechos, en el caso concreto, por diferentes razones sociales, económicas, culturales, establece un catálogo de supuestos. Ahí la resolución 139-2020 de la Secretaría de Comercio Interior de Argentina sin duda que jugó un rol inspirador muy importante de esa norma, y fundamentalmente también lo que hace la resolución es establecer una serie de mandatos a los Estados miembros para que cada uno de los Estados parte establezca políticas específicas en materia de resolución de conflictos, en materia de políticas públicas, en materia de educación para el consumo y en materia de control de prácticas abusivas. Otra de las temáticas que también se encuentra actualmente todavía en la agenda, pero con un avance incipiente, es bueno, la problemática que nos mencionaba la querida Dora, del sobreendeudamiento de los consumidores. Este proyecto de resolución 2-2021, que caracteriza esta problemática del sobreendeudamiento que la pandemia ha especialmente acentuado, y que propone también una serie de herramientas para ejercer tanto la prevención como el saneamiento de los consumidores sobreendeudados. Creo que otro de los hitos del último tiempo fue, sin duda, la sinergia y la apertura del CT7 con la academia y con la sociedad civil, la conformación de la Red de Academia de Defensa del Consumidor del Mercosur y la Red de Asociaciones Civiles de Defensa del Consumidor del Mercosur, sin duda que marcó un camino de apertura para que los debates se enriquezcan con las perspectivas de quienes están en el campo luchando por los derechos, y quienes están también desde la academia pensando las mejores herramientas para la eficacia de los derechos. Creo también otro
Otro avance significativo fue sin duda el Estatuto de la Ciudadanía, que especialmente contiene un capítulo vinculado a los derechos de los consumidores. Y finalmente también otro de los temas que actualmente también están en la mesa del debate del Mercosur son 3 manuales de buenas prácticas, uno en materia de consumo sustentable, que fue propuesto por Argentina, otro vinculado a la protección de datos en las relaciones de consumo, que es impulsado por Brasil, y finalmente uno vinculado a buenas prácticas comerciales, que es impulsado por Paraguay, que tienen avances significativos en cada uno de ellos. También resulta importante destacar la iniciativa de varios miembros de la red de academia, la profesora Dora, la profesora Claudia Lima Márquez y el profesor Gabriel Stiglitz, que propugnan el proyecto de pacto empresarial en materia de comercio electrónico como una herramienta de soft law, de adhesión voluntaria, que vuelve también una estrategia interesante en el bloque para el abordaje de la temática. Lo que podemos observar entonces es que, siguiendo aquel trabajo clásico de la profesora Claudia Lima Márquez, de las diferentes eras en el Mercosur y en el CT7, los últimos tiempos han traído vientos de renovación, que esperemos se consoliden y que se fortalezcan, y que, bueno, que redunde sin duda en una mayor protección de los derechos de los estados partes del bloque, y también, vale decirlo, de los estados asociados, que en el último tiempo empezaron también a participar activamente. Siempre el caso de Chile siempre fue significativo, y en el último tiempo se sumó también Bolivia y Perú. Y por ejemplo, la reciente circular interpretativa en materia de consumidores hipervulnerables de Chile marca especialmente en sus antecedentes a la resolución 11-2021, lo cual marca que también la ampliación del bloque, aún en sus diferentes estadios, en sus estados partes y en aquellos que están en proceso de adhesión, como también quienes participan como estados asociados, marca ese camino que nos contaba Luciana, que quizá no va hacia una armonización total de nuestra legislación, pero que sí contribuye a consolidar una identidad latinoamericana al derecho del consumidor. Muchísimas gracias a todas y a todos, y de verdad un placer poder compartir este espacio con ustedes. Gracias, profesor. Me gustaría saber, ¿qué dirías a un estudiante de Derecho, o sea, una futura generación que trabaje en el área de protección del consumidor, sea en ámbito internacional, nacional? ¿Qué consejo o qué palabras, 3 palabras que diría a este estudiante? Profesor Sebastián. Tomo yo la palabra primero. Buenísimo. Bueno, muy buena la pregunta. Como nos enseñó nuestro querido maestro Gabriel Stiglitz, el derecho del consumidor, y me atrevo a decir que el derecho en general, son 2 palabras. Él siempre nos decía paciencia y optimismo. 30 años en la vida de una persona marca un camino de comenzar a consolidar una madurez, ¿no? Y lo que podemos ver en retrospectiva es que 30 años en el Mercosur, el año que viene vamos a cumplir también 30 años de la protección del consumidor en Argentina. Es un camino que mirando en el espejo retrovisor nos marca un camino recorrido interesante. Pensemos que como cuando se comenzó ese camino no había nada prácticamente, o había muy poco. Y hoy día podemos ver una agenda vibrante,
podemos ver un bloque que, bueno, Ana Cándida puede dar fe en los diferentes foros internacionales que participa, la voz de los estados del Mercosur, que siempre es en bloque, es escuchada, sus experiencias son siempre muy bien valoradas, lo cual, de vuelta, optimismo por todo lo que se hizo y paciencia por todo lo que falta. Muchísimas gracias, y con estas brillantes palabras creo que podemos encerrar este capítulo de hoy, porque como dijo la profesora Luciana Klein, vamos a continuar esta discusión entre nosotros, tendremos ahí otras etapas. Muchísimas gracias a todos que participaron, la presencia, la dedicación, la atención, y hasta la próxima.